8:11 de la mañana, estamos ya de vuelta en Altavoz en Vital 91.1 FM de tu dial, pero también estamos a través de la televisión digital en Tribu. Ya estamos con nuestro invitado, el señor José Luis Gil, ex GI. Muy buenos días, bienvenido a Altavoz en Vital. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Buenos días. Estamos viviendo una situación de inseguridad ciudadana en el país. Con tanta inteligencia policial, ¿por qué no podemos capturar a los cabecillas de las mafias que tienen en velo, en zozobra a la comunidad en el país? Bueno, en principio, la criminalidad transnacional que se ha unido con la criminalidad propia del país ha rebasado a las fuerzas de seguridad, ha rebasado a la policía y a la inteligencia. Si ya antes de la pandemia y antes del ingreso masivo de la criminalidad transnacional, que es bastante grave, teníamos un alto nivel de percepción y de inseguridad, imagínense hoy cuando estas dos corrientes malignas del crimen se han unido luego de la pandemia y en estos últimos tiempos. Entonces, esto ha rebasado las capacidades de la policía. En materia de seguridad, en materia del control de esta criminalidad. En segundo lugar, la inteligencia que se ha estado reformando después de que Vladimiro Montesinos la llegó a destrozar en la década del 90, ¿no? Tiene varios años de tratar de reacomodarse. Fíjese. Perdón, antes de eso, ¿por qué Vladimiro Montesinos destrozó la inteligencia policial? Porque la pervirtió, ¿no? La pervirtió con estas actividades que realizaba, estos arreglos, estos cobros, el uso de la inteligencia, no para los fines del Estado y la nación peruana, sino para los beneficios personales, políticos, de una determinada persona o grupo político. Eso es pervertir la inteligencia, no permitir un desarrollo como correspondía. Ustedes recordarán, por ejemplo, yo he pertenecido al GEIN, al grupo que capturó a Abimael Guzmán. Lo ha dicho Benedicto Jiménez Vaca, cuando Martín Rivas, con un grupo de oficiales del ejército, ¿no es cierto?, fue designado por Montesinos para que entren al GEIN. Entraron al GEIN a hacer análisis, entre comillas. Infiltrados. ¿Perdón? Infiltrados. No, entraron como oficiales del ejército, no aguantaron nuestro trabajo, ¿no es cierto?, de inteligencia, y porque lo que querían era información, y Benedicto Jiménez Vaca los expulsó, ¿no es cierto? Eso no es respetar la inteligencia, respetar los fueros, respetar este procedimiento tan especializado, ¿no? Entonces, y a través de los años, así como la criminalidad está evolucionando y está en plena evolución ahora más, también la inteligencia ha estado evolucionando, ¿no? Los primeros grupos en la década del 80, el GEIN al inicio del 90, los otros grupos de inteligencia Terna, Orión, que se han ido formando, incluso hasta la DIVIAC, han tenido un camino de desarrollo que se ha detenido con cuestionamiento a la DIVIAC, pero yo espero que se reforme, ¿no? Entonces, hay varios problemas. No es solamente que no se le quiera capturar a alguien, o no es solamente que no se quieran hacer actividades. Entonces, hay que entender, o muy pocos entienden, que la inteligencia está en evolución. Una pregunta, ¿sabía Fujimori de la Operación Victoria con la que se iba a capturar a Abimael Guzmán? Ese es un tema que ha sido bastante porque acá tuvimos cuestionado. al comandante Cácer, ¿no? John Cácer, claro. Que señaló que no no sabía. me responsabilizo por las declaraciones de él. No tengo ninguna relación con él, salvo que ha pertenecido al GEIN en algún momento. Pero ¿no? el señor Benedicto Jiménez también señaló que no hubo participación del presidente Fujimori. Los presidentes de la República no participan en el operativo policial. ¿Sabía o no sabía? No tendría por qué saberlo. No tenía por qué saberlo. O sea, ¿por qué? Porque él está haciendo sus labores de presidente. ¿Qué hizo el presidente Fujimori? Dio la estrategia general del Estado. En el campo de la inteligencia, continúe la inteligencia. En el campo de las Fuerzas Armadas, ayuden a la población en las provincias. En el campo jurídico, nuevas leyes de terrorismo. O sea, la estrategia general del Estado la dirige el presidente, no las operaciones policiales. Y ahora, sí sabía en el sentido de que él visita
al GEIN. Él va al GEIN, porque cuando él toma el gobierno después, ¿no? Porque el GEIN fue creado en la época del APRA, en 1990, en marzo de 90. Entonces, él visita y le explican las cosas que hacíamos. O sea, sabía que Jaime estaba buscando a Jaime Guzmán. Así es, y las cosas que hacía este grupo especial era buscar a los cabecillas. Entonces sabía que tenía un grupo que buscaba cabecillas, ¿no? Entonces, a veces se quiere confundir el hecho de que no sabía, ¿no? Con el hecho de que no dirigía una estrategia general del Estado. Incluso yo he tenido ese tipo de opiniones. Sí, usted Así es, yo lo he dicho en algún momento, luego yo lo he aclarado, incluso con muchos miembros del partido de Fuerza Popular, ¿no? Y les he dicho cuál era mi punto de vista, ¿no? Que no es peyorativo. Probablemente mis discrepancias políticas con el fujimorismo y con Fujimori era parte, pero en ningún caso tuvimos discrepancias en el orden ideológico. Porque imagínese que hubiéramos tenido en ese momento un presidente de izquierda, digamos, a lo Verónica Mendoza, a lo Pedro Castillo, de ninguna... Ustedes no hubieran existido, no hubieran sido desaparecidos al instante. Sí, fíjese, en el gobierno de Pedro Castillo se hizo una operación, no estaba yo en actividad, hizo la Fuerza Armada y la policía, hizo una operación en el BRAE, y hicieron capturas y todo lo demás, de la que Pedro Castillo no sabía, ¿no? Y la Fuerza Armada no tiene que informarte que va a hacer una operación, o sea, le informa al presidente del Comando Conjunto y al ministro de Defensa le dice vamos a hacer una operación en el BRAE y es suficiente, ¿no? Pero se sabe que no le informaron a Pedro Castillo y Castillo montó en cólera porque justamente se presume pues que habían estas alianzas con la gente, los terroristas del BRAE, ¿no? Con narcoterroristas. De otro lado, señor José Luis Gil, ¿por qué si avanzó tanto la tecnología, si avanzó tanto la inteligencia policial, por qué no se puede capturar hasta este momento a Vladimir Cerrón, por quien ya se ha pedido 500,000 soles a quien dé, digamos, información del paradero de esta persona? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? A ver, se han tejido diversas historias sobre que la presidente no quiere que se le capture, hay una serie de historias ahí. Sin embargo, le digo con absoluta honestidad, yo estoy notando que en los últimos 6 meses hay un grupo de personas que está sembrando un tipo de información de la que los sistemas de inteligencia están hablando, ¿no? Y lo están repitiendo como si fuera una verdad. A ver, yo tengo que reconocer que yo también he caído en eso. Cuando en algún momento dije que habían asesores cubanos. Pero hemos estado investigando y hasta ahora nadie ha podido probar eso. Y los hombres de inteligencia trabajamos en función a hechos, a cosas comprobables, ¿no? Y a partir de ahí ir a tener hipótesis. Sin embargo, esto no está existiendo. Entonces, salvando todo eso, ¿no? Y viendo en este momento la voluntad del gobierno de aumentar la tarifa para capturarlo, es un contrasentido con lo que se viene diciendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Creo yo que esta información que se está sembrando en todo el sistema de inteligencia está desviando la atención de los agentes de inteligencia. Por ejemplo, si yo soy el ministro, ¿no? Y me traen una información, yo vengo con la información, le digo al director de inteligencia de la policía, oye, investiga por acá, ¿no? Haz por acá. Entonces el director de inteligencia podría entender de que ese es el camino y usa fuerzas, recursos, operaciones y se desgasta la fuerza. ¿Qué es lo que se requiere? ¿Qué es lo que pasó con el GEIN, ¿no? En la época del 90. Se requiere tener un grupo aparte, totalmente limpio, no contaminado con la información que hay hoy en los medios, ¿no? Porque eso desvía el trabajo. Nosotros tenemos que ser muy objetivos. Mire, nadie escapa finalmente de las manos de la inteligencia. ¿Usted cree que sigue en Perú, Cerrón? Sí, yo creo que sí. Y creo que sí, ¿por qué? Porque cualquier movimiento, y ellos tienen experiencia en eso, cualquier movimiento que ellos puedan hacer, como son políticos conocidos, ¿no?
por su mala suerte va por una carretera, ¿no es cierto? Y lo detiene un patrullero, ya fue, ¿no es cierto? Entonces, su capacidad de desplazamiento es poca, es pobre, ¿no? Ahora, él ha sido entrenado en Cuba, eso sí es comprobable, ¿no? Porque él ha estado en Cuba muchos años, ¿no es cierto? Que tiene conocimientos de informática, sí, porque es un hombre de ciencia, ¿no es cierto? Entonces, que tiene círculos de apoyo, por supuesto. Tiene partidarios, familiares, tiene hombres de la policía o de las fuerzas del orden, también porque conoció mucha gente. Estos anillos que le llaman. Esos anillos de seguridad que él puede tener. O sea, ¿tiene una estrategia para esconderse? Sí. Porque es caro estar enclaustrado, sí, en la claro. clandestinidad, ¿no? Así es. No te puedes enfermar, ¿no? Estas personas normalmente se preparan para estas circunstancias. Él sabía que se le venía una orden de captura, ¿no? Y él sabe también que salir del país y refugiarse va a tener un costo político con su gente. Entonces, está también en la encrucijada, pero está preparado para poderse esconder, ¿no? ¿La presidenta Dina Boluarte sabría el paradero de Vladimir Cerrón, cree usted? ¿Crees que no? Podría ganarse los 500,000 soles de recompensa de una manera lícita, así es que informa dónde está. Le vamos a ver. O sea, estas cosas funcionan, ¿no? Las recompensas funcionan. En el viejo este. Puede funcionar también en el Perú, ¿no? Pero va a depender de la capacidad que tiene el sistema de inteligencia de poder recibir la información y actuar en el acto, ¿no? Hay gente preparada en inteligencia, conozco muchos, he sido director de inteligencia del Ministerio del Interior y sé de las capacidades, sé que hay muchos que están haciendo su trabajo también, ¿no? A 32 años de la captura de este cabecilla terrorista, Abimael Guzmán, ¿cuál sería la diferencia que ha tenido la policía en las capacidades para poder capturar a este genocida en comparación a la actualidad para poder capturar a Vladimir Cerrón? Bueno, a ver, la diferencia, usted sabe que todos los tiempos varían los actores, las circunstancias y los escenarios. O sea, no es el mismo escenario ni los mismos actores del año 90. Y en estos tiempos, el aumento de la criminalidad ha hecho que casi todas las fuerzas estén, en el tema de la policía, ¿no? Estén preocupados, ¿no? por los temas de seguridad. Creo yo que se ha cerronizado la política peruana sin que necesariamente este sujeto sea pues estratégico según mi concepto, ¿no? Hay cosas mucho más importantes como atacar al Tren de Aragua, como atacar a los 4 o 5 organizaciones transnacionales que están atacando al país. ¿Y por qué todavía no se ha dado esta captura para estos delincuentes internacionales que se han venido a enquistar al país? ¿Será que la policía está menos capacitada que antes o las políticas han variado? No creo que sea menos capacidad, yo creo que las políticas han variado. Fíjese, por el lado está el primer comando capital y está el comando Bermelo, 2 organizaciones macro transnacionales más crueles, más grandes y más organizados que el Tren de Aragua. De esos ya tenemos 54 presos en el Perú, que están entrando por el lado de la selva, por el lado peruano. Por el lado nororiental está entrando el Tren de Aragua. Están entrando las organizaciones criminales ecuatorianas y las organizaciones criminales de Colombia. Esa avalancha de criminales en el Perú ya es incontrolable. Claro. Entonces se requiere una estrategia de otro tipo, una estrategia mucho más grande que solamente operativos policiales. ¿Podríamos decir que mucho más grave que el terrorismo en su momento? Sí, mucho más grave. Estamos hablando de un terrorismo urbano, entonces. Yo creo que sí. ¿Para eso se requieren de nuevas autoridades que realmente puedan aplicar una política adecuada? Sí, primero creo que hay que partir del concepto de que una situación sui generis como esta
no requiere de soluciones convencionales, sino de soluciones sui generis, en el cambio de las leyes, en el cambio de las normas, en las decisiones del gobierno, en todos los campos, en las decisiones de la propia policía, y en dejar de confundir operativos policiales con operaciones policiales. El operativo es algo pequeño, es algo para destruir una cosa, un objetivo definido. Pero una operación y una estrategia nacional de lucha contra la criminalidad es mucho más grande. Y creo que no estamos avanzando por ese camino, ¿no? No hay una estrategia, no siento que haya una estrategia general del Estado, ¿no? ¿Cuál sería su recomendación a las familias, a las bodegas, a los bodegueros, a los emprendedores, a los empresarios que quieren hacer patria, que quieren invertir, que quieren generar empleo, pero que lamentablemente son acosados por estos delincuentes, ¿no? Sí. A ver, si me permite, primero, ¿por qué están acá? ¿Por qué no están cogiendo los criminales sus maletas emocionados y se van a El Salvador? ¿Por qué? ¿Por qué vienen al Perú? ¿Por qué no se van a El Salvador? Porque la impunidad en El Salvador ha sido fracturada el espinazo de la impunidad. Entonces aquí en el Perú tenemos que trabajar contra la impunidad, y todos tenemos que trabajar contra la impunidad. Y la impunidad es, pues, que estén organizados los gremios, que estén organizados los trabajadores, que estén organizados los comerciantes. ¿Por qué? Porque toda esta criminalidad, ¿sabe usted?, ha venido por ese 70% de población económicamente activa que genera dinero diario. Claro. Ese es su objetivo, y recién han comenzado. ¿Y va a ayudar a combatir la criminalidad que la policía ha recuperado sus facultades de investigar de manera preliminar? Sí, yo creo que va a ayudar. ¿Por qué? Antes de la dación de estas normas, la policía de investigaciones ya era exitosa. Ya había capturado a Abimael, a Morote, a Polay, claro. Ya había destrozado a las organizaciones criminales de secuestros. O sea, se estaba demostrando que la autonomía, no tanto la autonomía, sino este equilibrio que había, permitía que se puedan capturar a estas personas. Cuando el poder de la investigación estaba en 3 manos: policía, fiscal, juez. Hoy, el poder de la investigación está solo en la fiscalía. Y ya ven ustedes lo que están haciendo. Bien, señor, muchísimas gracias por estar aquí en el programa, señor José Luis Gil. No tenemos tiempo para más, lamentablemente tenemos otros invitados en espera. Le agradezco muchísimo, vamos a estar atentos en todo caso a sus declaraciones, y también lo vamos a convocar en cualquier momento en Altavoz en Vital. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos. Nos interesa saber qué está pasando con los incendios forestales, qué hacer al respecto. Ya volvemos sobre el tema.